Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Ángeles Touch. Espectáculos, cine, teatro, horóscopo, sexo y más con tus Ángeles Touch. Déjeme de abrir las cortinas que nos dejaban mirarnos. Querías un sinfín de silencios que no reprimían besarnos. Y te confieso que Hola, ¿cómo están todos? Es miércoles y ya estamos empezando más tarde. Sí, porque ¿cómo se llama el programa que estaba antes, Mati? ¿Los punteros? El puntero. El puntero, es que vi tantos, pues entonces por eso dije los punteros. Ya, el puntero. Estamos iniciando el programa del día de hoy más tarde, media hora más tarde, pero siempre lo bueno se hace esperar. Por eso nosotros ya estamos junto a ustedes acá en Radio Touch TV, a través de todas nuestras plataformas y también a través de todos nuestros cable operadores, a través de nuestros face personales y a través de sus oídos y sus ojos, porque para eso estamos, para hacerlos disfrutar a través de todos los sentidos. Estoy con la Jime hoy día. ¿Cómo estás, Es mi Cintia? miércoles de Jime. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estuvo tu semana? Bien. ¿Sí? Post 18. Post 18, tenés razón. ¿Bailaste harta cueca? Mucha. Vi a la Marianita vestida de guasa en el Face. Sí, ¿no es cierto? Sí, Se muy ve bonita, bonita. sí. Sí, pues. ¿Y tú te vestiste de guasa? No. No, yo tampoco. Yo compraste guirnaldas para adornar mi casa y no las puse nunca. No, eso sí. Y yo las encontré ayer y dije, ¿verdad que las había comprado? Bueno, ahora tienes que prepararte para la Navidad para que no... Voy a poner las guirnaldas blanco, azul y rojo para Navidad. Claro. Soy tan dispersa, te juro. Yo creo que debo tener algún árbol de Pascua guardado nuevo. Nunca lo hago. Te creo. Jime, bienvenida, por favor, el miércoles es suyo. Te voy a dar el pase para que presentes a esta tremenda invitada que tenemos acá en Los Ángeles de Touch. Bueno, ella es una amiga que es psicóloga y aparte de psicóloga, es terapeuta floral, maestra en Reiki. Su nombre es Silvana Catenao. ¿Cómo se dice? ¿Catenao? Catáneo. Cataño, sí, Cataño. sí, ya, Cataño. Cataño. No te preocupes que desde el colegio que tengo Sí, siempre- ya. Cataño. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema bien interesante. Me parece. Que es el síndrome del cuidador. Entonces, Hoy día vamos a hablar del síndrome precisamente. Entonces, para esta nuestra invitada, que ella conoce perfectamente el tema, que lo ha trabajado, lo ha estudiado, y empecemos primero saludándola. Y dándole la bienvenida. Hola Cintia, hola Jimena, gracias por la invitación. Es un orgullo. Feliz de tenerte acá y que nos cuentes un poquito qué es esto, porque mucha gente lo puede estar pasando en este momento y ni siquiera sabe lo que es el síndrome del cuidador. Entonces empecemos por eso. ¿Qué es? El síndrome del cuidador es como un síndrome, es un conjunto de síntomas, ya que principalmente se caracteriza por un agotamiento extremo, crónico, ya por este cuidado prolongado que se da con la persona que está con la dolencia o está con la enfermedad. Este agotamiento no solamente se da a nivel físico, ya, sino también se da a nivel mental y a nivel emocional. Y puede conllevar distintos niveles de intensidad o de gravedad, ¿ya? Pero por lo general se manifiesta, hay distintos tipos de diagnóstico, pero se puede manifestar desde el agotamiento físico, desde el insomnio, la hipersomnia, ¿ya? El estar hiperalerta, el desánimo, fatiga, sentimientos de rabia también por la situación, a veces culpa. Vamos a ir desglosando Es una mezcla también porque tremenda. es una mezcla tremenda, angustia, aislamiento social. Tiene que ver con un montón de características que no para todas las personas ocurre de la misma forma porque también tiene que ver con distintos factores, ¿ya? Nunca en ninguna persona ocurre todo de la misma manera que en otra. Eso también te iba a preguntar, si dependía de el tipo de... o sea, porque se puede llamar enfermo, hay personas que están en una condición de enfermo, otras personas están en situación de discapacidad, que son las distintas personas que uno cuida y que pueden entrar en este síndrome. Claro, la vulnerabilidad Claro. de no poder hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Claro, pero no depende de la persona que estás cuidando. En definitiva, depende de cómo yo lo enfrento. Mira, hay un montón, vamos por los factores. Mira, hay distintos factores. En primer lugar, hay que diferenciar que hay cuidadores primarios y cuidadores secundarios. Ah, súper, explícanos ¿Ya? eso. Sí, vamos a ir de a poquito. Los cuidadores primarios son aquellos que tienen el vínculo directo con la persona que está con la enfermedad, ¿ya?
que puede ser un vínculo consanguíneo o un vínculo afectivo, ¿ya? Pero es quien se hace cargo Directamente. Y están los cuidadores secundarios, que pueden ser desde el área de la salud, que son los cuidadores profesionales, ¿verdad? Y también hay cuidadores secundarios que pueden ser también personas dentro del mismo espacio de la familia, abuelos, hermanos, etcétera, que también pueden ser parte de la dinámica del cuidado de la persona que está con la dolencia. ¿Ya? Eso es como para diferenciar. Perfecto. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los cuidadores primarios, ¿ya? Que son los cuidadores directos de la persona. ¿Ya? Y que generalmente son informales, porque los cuidadores formales, ellos reciben remuneración. Exacto. Entonces los informales no hay nada que uno como informal, que no hay ayuda económica de parte del Estado para solventar esto, porque tú tienes que dejar también de lado muchas veces tus trabajos para cuidar a tu familiar. Sí. Y ese es otro punto que también te daña. Eso. O sea, hay más pérdidas que utilidades, en definitiva. Claro, pero en el fondo depende también de la percepción de ese mismo aspecto que tú mencionas, es cuánto yo voy a quemarme con esto o cuánto no. Y eso es uno de los puntos esenciales, la percepción que tiene el cuidador de lo que está viviendo. Perfecto. Porque hay personas que se lo toman de distintas maneras, ¿cierto? Hay personas que no tienen el síndrome del cuidador. Ahora, tenemos que considerar un dato importante, que dentro del 98% de los cuidadores que hay en Chile, o sea, dentro de los cuidadores, el 98% son mujeres. Es lo que siempre comenta Jimé. Y el 70% de ellas están diagnosticadas con el síndrome del cuidador, ¿ya? Entonces, bueno, como para ir desglosando los factores. Entonces estamos hablando que nos vamos a enfocar en los cuidadores primarios, ¿cierto? Además, dentro de estos cuidadores primarios también hay que hacer una diferencia entre lo que es el cuidador de un hijo, ya, de lo que es el cuidador de un padre, de un adulto mayor o de alguien que está en una enfermedad terminal. Perfecto. ¿Ya? Son distintos. Si bien ambas personas pueden tener el síndrome del cuidador, se puede manifestar de distinta manera y podríamos decir que quien está más en riesgo en general puede ser aquel padre que está como cuidador, ¿ya? O sea, el que tiene el vínculo directo con un hijo. El que tiene el hijo Claro. enfermo, Ya. ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Que vamos a tocar un punto importante que tú dijiste, Jimena, que también puede pasar con adultos mayores, pero en realidad pasa más como con el cuidado de los hijos. Hay distintos factores, porque generalmente esto ocurre, porque puede ocurrir por accidentes también o enfermedades en el camino, generalmente esto ocurre como sorpresa durante el embarazo. ¿Ya? Hay que considerar que puede ser el primer embarazo, puede ser el embarazo venido de otras pérdidas, ahí hay un contexto también que hay que mirar, que puede ser un factor predictivo en el fondo para generar un síndrome también del cuidador, ¿ya? Okay. No es lo mismo una persona que queda embarazada y que se entera el diagnóstico de que su hijo viene en malas condiciones, en un buen estado de ánimo, con una buena red de apoyo, con una buena situación económica. Y una buena preparación. Y una buena preparación, que aquel que le pilla de sorpresa en un montón de circunstancias complejas. Por ejemplo, ¿cómo fue tu caso, Jimé? ¿Cómo es? Que a Claro. ti te pilló de sorpresa. O sea, yo venía de un embarazo sin ningún problema. Claro. Nació mi hija sin ningún problema y a la hora y media de nacida dejó de respirar. Claro. Y ahí quedó con su daño neurológico severo. Pero volviendo a eso, claro, cuando tú sabes antes o después, finalmente es igual, es el mismo dolor, puede ser, pero a lo mejor enfocarlo de otra manera. ¿Cómo uno puede como transmitir eso como las personas que nos están escuchando? ¿Cómo yo como cuidadora o tú como psicóloga nos puedes dar como señales como para salir adelante frente a estos problemas? Ya que sabemos ya que hay un cuidador ya informal, que es un cuidador que tú nombraste que es el primario. primario. ¿Cómo ya sabemos que esto? Ahora, ¿cómo lo podemos enfrentar como yo, mamá cuidadora? Sí. Es que para poder llegar a eso yo creo que es importante entender bien el otro contexto. Ya vamos a llegar a eso, pero para llegar como a las posibles soluciones hay que entender el contexto en general, porque de eso dependen las soluciones también, ¿ya? Para no caer en el síndrome. Claro, Ya. porque hay factores preventivos y factores predictivos. Perfecto. ¿Cachai? Perfecto. Entonces, en el fondo,
como te decía, dentro de esta diferencia entre ser cuidador de un hijo, ser cuidador de, por ejemplo, un adulto mayor, cabe el concepto de crisis normativas y no normativas. Ya. En el caso cuando son los hijos, es una crisis no normativa, no es esperable. ¿Eso significa normativo? No normativo. No No normativa, no normativo es que no es parte de lo que te tendría que ocurrir como mamá. Perfecto, ya. ¿cierto? Claro, tú esperas siempre un hijo sano, sin problemas, felicidad. Exacto, y como esa expectativa ocurre en todos los padres, porque nadie quiere quedar embarazado, qué sé yo, y que el hijo, ¿verdad? Siempre te dicen, hoy quieras casarnito. Claro, es lo único que no Es desea. lo único que quiero, ¿cierto? Bien. Entonces, como es una crisis no esperada, como es un evento estresante, ¿cierto? Es mucho más complejo desde ese punto de vista porque de inmediato ocurre en vez de las expectativas orientadas hacia la visualización del hijo como quien va a crecer, que va a ir al colegio, es de inmediato el duelo. Ah, claro. Es un duelo inmediato, donde es un duelo de las expectativas que Eso te iba a decir, frente al porque hijo. duelo no necesariamente se relaciona con A un la muerto. muerte. No. Es duelo del sueño, de la expectativa, de lo que esperabas. Exacto. Ya. Y es un duelo también que genera una crisis familiar, porque también hay que considerar de que si, por ejemplo, yo tengo un marido, tengo un hijo, además, hay un movimiento que se tiene que dar a nivel de la familia porque hay uno que asume el cuidado. Sí. Hay uno que tiene que asumir el ser proveedor, Claro. ¿cierto? En el mejor de los casos que hay alguien que acompaña a ser proveedor, ¿cierto? Uno que asume el cuidado, otro que es proveedor, y hay un hijo también que empieza a generar síntomas también respecto de la situación que Sí. se rompe, ¿verdad? Porque hay alguien que está al cuidado 100%, dejamos de tener las rutinas que teníamos, entonces un factor predictivo, por ejemplo, o un factor preventivo, mejor dicho, es aquella familia que puede avanzar con el cambio. Perfecto. ¿Y cómo se hace en el fondo? Reestructurando los roles, apoyándose mutuamente, no perdiendo también dentro de esos aspectos momentos en familia, porque se pierden, ¿sí? Sí, claro. Ahora, bueno, también está el otro caso, por ejemplo, de aquel papá o aquella mamá que es proveedora y cuidadora a la vez, ¿cierto? ¿Cómo es tu caso, Jimmy? Como es tu caso. Y que eso también es sumamente complicado porque tú no puedes dejar de trabajar. No. Y uno de los factores predictivos del síndrome del cuidador es el miedo a la pérdida económica también. Porque en el fondo, si yo soy el cuidador primario, no tengo redes de apoyo, no puedo dejar de trabajar. Entonces, ¿cómo Se lo agrega hago? un miedo. Un estrés gigante, agobio, ¿verdad? Cansancio mental, preocupación, incluso esto puede llegar a sintomatología depresiva. Me lo imagino. Si hay un duelo, perdón, que lo hemos conversado acá en este momento, también dentro de ese duelo que es una vivencia que muchas mamás nos ha pasado, o muchos cuidadores, es la negación. Sí. Como que todavía... Son las etapas del duelo al final. Claro, Finalmente son las etapas del como duelo. dentro del Sí. duelo, porque Sí. como que no... A lo mejor un integrante de la familia lo puede tomar mejor que el otro. Siempre hay alguien que se regula dentro de la familia, pero como tú dices, es un duelo. Y dentro de la etapa del duelo, la primera parte es el impacto. Esto no puede estar ocurriendo, esto yo no lo sabía, cómo pasó, por qué No tiene lo que quería. pasar, no lo quería, cómo lo voy a hacer, negación, harta negación. Después de eso, en el caso particular de los hijos, en el fondo viene la parte de la información junto con todas las emociones que conlleva también después, la rabia, los sentimientos de culpa, la desorientación, la angustia, la pena, la ansiedad. Y no tener tiempo para sentir todo eso, que también es Y tan no tener saludable. tiempo, No hay exacto. tiempo para sentirlo. Exacto, y ese punto que tú dices, Cintia, es muy importante porque yo lo viví como psicóloga en un hospital donde trabajé, que ahí efectivamente las madres, sobre todo, que eran las que se hacían cargo de estos niños, porque el padre trabajaba, Claro. en el caso que había padre en el fondo, se daban muy poco espacio para ellas. Y eso es un factor predictivo de síndrome del cuidador. O ¿ya? sea, estás obligada a darte espacio para ti para que no caigas en el síndrome. Claro, porque ocurre un aislamiento social, porque ocurre que ya no tienes tiempo, Claro. y porque ocurre muchos pensamientos también de autocastigo. Autocastigo. Sí, sí. En el sentido de que, como si mi hijo o mi hija lo está pasando tan mal, yo me voy a dar el lujo de salir, de ir al gimnasio, de juntarme con una amiga, Bueno, ese le pasa a todas las mamás. Imagínate A el todas. nivel de una mamá con un hijo en situación de Y discapacidad. por o de cosas enfermedad. tan pequeñas que de repente uno, para mí, es un autocastigo, a lo Dormir. mejor no ver tele, Claro, o dormir. claro. dormir, ¿sí? querer salir al mall. Eso de hecho es súper humano.
es súper humano, porque quiero hacer un paréntesis que no tiene que ver con el tema. Mi marido tiene turnos de noche, de tarde y de día. Y cuando él trabaja de madrugada, yo no duermo. Exacto. Es culpa. Al final es pura culpa. Entonces imagínate lo que impacta cuando es un hijo. Claro, es imagínate. Peor. Además, hay que hacer una diferencia esto no es en desmedro de aquellos que sí tienen el rol de cuidador de una persona mayor, ¿verdad? Porque también la carga... Hay un desgaste. De hecho, el desgaste físico es mayor. Claro. Porque hay más peso. Porque hay más peso, claro. Y la movilización del paciente es mucho mayor, ¿verdad? Y hay más cosas que hacer ahí. Exacto. Y además, además hay que considerar, porque hay estresores primarios y secundarios también. El estresor primario que se vive es aquel que guarda directamente relación con la persona que está enferma. Cuando es un adulto mayor, esa persona, cuando está en condiciones, también manifiesta emociones, manifiesta conducta, y es mucho más difícil poder sobrellevar eso, ¿verdad? Cuando es un hijo, de repente se puede volver un poquito más fácil sobrellevar la angustia y la pena de los niños, ¿ya? Pero se hace... ¿Por qué? Porque soy la mamá, porque puedo contener, porque puedo estoy a cargo también. porque estoy a cargo, porque formando. es mi hijo, ¿verdad? Pero cuando es un padre, cuando o es una madre, qué sé yo, se hace un poco más difícil el rol de contención emocional a veces. Sí, de hecho. Que uno no está acostumbrado, porque ahí tú lo dices, porque no está normalizado. Claro, es parte como al revés, claro. ¿cierto? Uh-huh. Pero puede ser más grande la carga en el fondo a nivel físico. Ahora, como es una crisis normativa, que quiere decir que uno en general espera que los papás, por ejemplo, a cierta edad se pueden enfermar, pueden quedar postrados, o también de repente los papás se enferman. Ya, yo tuve el caso de mi mamá que murió de cáncer. Mi papá también de cáncer. Mi mamá fue su cuidadora y yo viví todo eso, fui testigo de todo eso. Ya, nosotros somos 3 hermanos, pero claro, nosotros también vivimos una situación similar. Y es súper difícil, sí. Es súper difícil. Gracias a Dios, nosotros tuvimos mucha ayuda. Pero a lo que yo voy es que al ser una crisis normativa, aunque sea antes de tiempo, pero uno sabe que en algún momento puede ocurrir, uno se puede preparar. Claro. Cuando es una enfermedad es más difícil, pero cuando es la vejez, hay tiempo para sí. prepararse a veces, ¿verdad? Uno, incluso económicamente, uno puede... Hasta uno lo conversa. Uno lo conversa. Sí. Los parte de la vida, claro. De repente uno le dice, bueno, es como, es parte de la vida, yo soy la hija, yo te voy a cuidar, yo te voy a ir a ver. Te pones de acuerdo con los hermanos, quién claro, se va a sacar, el papá, de la mamá. Y a veces los mismos padres dicen, si yo me pongo viejo, mándame una asilo, o mándame un hogar, o buscamos dónde. Entonces, eso se conversa. Se conversa más. Como decías tú, predictivo, podemos decir que es más... Es más preventivo. Preventivo, claro, más porque te preparas. Claro. Es más preventivo porque en el fondo hay más posibilidades de adelantarte a una situación que puede ocurrir. Por lo tanto, no te pilla de sorpresa, porque el mayor desgaste del síndrome del cuidador es cuando, como es un tema circunstancial de contexto, viene dado desde el ambiente, en el fondo, es como se siente muy invasivo, ¿verdad? Se siente como una crisis, como algo que se rompió, como algo... Y por eso es que independiente de que ambos pueden manifestar síndrome del cuidador, para la mamá del hijo, para el papá del hijo, puede ser más complicado. Y en ese aspecto que tú dijiste que buscábamos nosotros los cuidadores, que somos papás y todo, buscábamos información. Sí. Es porque en un momento nosotros no sabemos nada. Nada, hay un peregrinaje horrible. Somos como neófitos de todos los temas, nos Exacto. hablan de una gastro y ¿qué es eso? Una traqueostomía. Una traqueo, que uno siempre se lo imaginaba, una traqueostomía en una persona adulta que enferma de cáncer. Claro. Entonces, como lo que te muestran en el cigarro, que dice, no, esto fue por consecuencia. Claro. O por las películas que tú ves. O sea, es como la única información que uno tiene. Exactamente, sí. Entonces como que y eso que uno empieza como, ¿qué hago? ¿Dónde? Porque no conozco a nadie, no tengo una red de apoyo de profesionales, y es súper importante los profesionales. Exacto. Que te puedan cómo orientar, cómo explicar, así los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, los terapeutas, las mismas doctoras de cabecera. Lo que pasa es que la información es súper importante, Jimena, porque yo desde mi experiencia como psicóloga infantil de este tipo de niños con crónicos, digamos. Sí, con alta complejidad médica en el fondo, y uno conoce a los papás y se da cuenta de que, claro, muchos se enteraron recién en el embarazo, o se enteraron en el parto, o nunca han sabido bien cuál es el diagnóstico. Entonces hay un peregrinaje. Hay muchas enfermedades raras. Y hay muchas enfermedades raras. Y este peregrinaje de constantes, de constantes hospitales, clínicas, médicos, distintos médicos, ya vienes agotado.
hasta, o sea, es un peregrinaje crónico en el fondo. Entonces, desgastante, claro. Entonces, en el fondo, lo mejor es cuando ya, vamos a decir entre comillas, pero es cuando ya sabes. Yo creo que la información alivia. Sí. Porque sabes a qué atenerte, sabes a qué no atenerte, sabes cómo prepararte. Aunque sea doloroso. Aunque sea doloroso, pero yo creo que ya por lo menos sabes el terreno en que estás pisando. Y no los llenas de supuesto esos espacios no los llenas vacíos. no los llenas de supuesto, y cuando las cosas están claras son. Sí, y en general siempre bien, es así. ¿Qué cosa? Es que cuando tienes las cosas claras es mucho más fácil. Es mucho más El dolor fácil. es más corto. Porque es como te duele la inyección, Exacto. pero cuando le dicen, no le va a doler, sí porque le va a doler. la incertidumbre genera angustia crónica. Claro, imagínate la incertidumbre a ese nivel. Exacto. Entonces, ya por lo menos sabiendo qué es, podemos tirar las cartas sobre la mesa de qué es lo que podemos esperar y cuánto es lo que podemos avanzar, ¿ya? Siempre hay un factor personal, en el fondo, que puede, en el caso de los niños, esto lo estoy pensando, en el caso a lo mejor de abuelitos en enfermedad terminal no, pues, ¿cierto? Pero por lo menos si sabemos a qué atenernos, ya por lo menos, como digo, sabemos en qué terreno nos estamos pisando. Y una de las deudas importantes que tenemos dentro de los equipos de salud o equipos psicosociales es brindarle a la persona toda la información posible, porque hay veces que el mismo médico no sabe y tampoco puede inventar un diagnóstico, ¿cierto? Pero sí estar disponible para las dudas que vayan surgiendo, porque puede ser, el diagnóstico es algo grande, pero hay dudas más pequeñas. Hay acontecimientos que van ocurriendo en día el minuto. a día, y que depende del crecimiento, depende de la enfermedad, depende de cómo el niño se esté desenvolviendo día a día, porque como estamos hablando de cuidadoras y con hijos en situación de discapacidad o postrado, muchas veces pasa que ni los mismos doctores también se sorprenden de su avance o su retroceso. Sí, pues por eso ni nada tajante. No, menos en pediatría. Menos en pediatría. Menos en los seres humanos, en definitiva, porque los niños uno no es igual al otro. Nadie es igual al otro. Es como cuando te nace una guagua con ciertas características y viene, no, yo tuve una prima que tuvo una guagua con esa enfermedad, y no, somos todos los seres humanos distintos. Y es eso que tú dices, que es como la gente que empieza a opinar, les afecta mucho a los mamás y a los papás cuidadores. Imagino. Y por eso tienden a aislarse también socialmente, porque la gente te pregunta que cómo está. Es un bombardeo. Desde la ignorancia, que no es maldad, pero desde la ignorancia la gente dice cosas o pregunta cosas o te ve como pobrecito tu hijo. Es o lastimoso, tu papá, la mirada es lastimosa. Y yo he visto que de repente las personas que cuidan tienden a alejarse de ese tipo o los mismos familiares también se alejan de uno porque no saben cómo enfrentar el trato con uno. Exacto, o con tu hijo, o que les da pena, qué sé yo. O les da miedo a veces. Eso es tan raro, que te dé miedo un niño con algún diagnóstico. Claro, nosotros hemos escuchado esto de que, a mí me hace muy mal ir a ver al niño al hospital. Claro. Sí. Y uno dice, pero ese niño también está mal porque está en este hospital, y si no lo ve, es peor para él. O sea, claro, se entiende... Es ignorancia al final. Y es parte de esto que yo les hablé de como para terminar la idea, de los factores estresantes primarios que tienen que ver con la persona, pero también están los factores estresores secundarios, que en el fondo tienen que ver con la persona del cuidador, con el cómo yo percibo esta situación, cuántos recursos siento que tengo, que se llaman expectativas de autoeficacia, cuán capaz me siento de salir de enfrentar la situación, cuánto apoyo siento de las personas, de mis familiares, de mis amigos, de las redes sociales, de las redes sociales de la sociedad en el fondo, ¿verdad? Las redes de apoyo. Las redes de apoyo, perdón. De las redes de apoyo. ¿Cuál es el vínculo que yo tengo también con la persona que cuido? ¿Cómo me siento yo en el fondo? Entonces, en base a eso también se puede generar este síndrome del cuidador, por ejemplo, con sintomatología ansiosa depresiva o simplemente síntomas depresivos, ¿verdad? Porque el desgaste y el estrés crónico pueden detonar una depresión. También puede haber una pregunta, aparte de esas enfermedades como psicológicas que tú señalas, psíquicas, también físicas. Sí, y psicosomática. Claro, como dolor de cabeza. Expliquemos la psicosomática para la gente que no entienda. Los psicosomáticos, que es algo que no tiene una explicación médica. Perfecto, ya. Que viene, es algo que me ocurre a nivel mental y emocional que detona en mi cuerpo. Perfecto. A veces los cuidadores, que finalmente los informales, entonces no hay una red de apoyo en términos de profesionales que ayuden directamente al cuidador. Exacto. Ayudan a lo mejor al niño
pero a uno como mamá no tengo a lo mejor un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, una persona que me pueda hacer una terapia de Reiki, que tú también haces, entonces una terapia alternativa, hasta incluso yo una mamá contándonos que es tan importante, una vez que un cariño que vaya el podólogo. Claro, porque a tú te verle los alejas pies, de todo, claro. te alejas de todo. Te dejas de teñir el pelo muchas veces, te descuidas, por ejemplo, en temas, no sé, del peso, ¿verdad? Además, Hasta la higiene, me imagino, porque te preocupas tanto del niño. Absolutamente. Y de obviamente muchos dejan de hacer deporte o no hacen, o duermen mal, ¿verdad? Y todo eso genera un impacto después a nivel integral, a nivel físico, emocional, mental. Entonces, es súper complejo ser cuidador. O sea, y la dicotomía entre lo feliz que te hace la maternidad y lo terrible que te tocó vivirla, eso es una dicotomía que me imagino que te lleva al caos interno. Y ahí el punto que está dentro de lo que tú preguntaste al comienzo, que es la resignificación, que a mí me encanta esa palabra, que en el fondo darle un nuevo sentido a esto que ya está. Claro. Porque no podemos cambiar, tenemos dos opciones: seguir con esto y hacer lo que tú haces, Jimé, de aperrar con tu hija y de salir adelante y de trabajar y tener, gracias a Dios tienes redes de apoyo y eso también ayuda un montón. En el fondo, pero se me fue la idea. ¿Cómo es la palabra de reinventarte? Resignificación. Resignificación. Claro, entonces es darle un nuevo sentido en el fondo a lo que me ocurrió, ¿verdad? Un nuevo significado, porque ya no está lo que yo esperaba. O lo que yo era antes. Lo que yo era antes y lo que yo esperaba de mi hijo. Entonces partimos diciendo que uno hace un duelo. Y dentro de las etapas del duelo está bien la pena, está bien la rabia, está bien el dolor, está bien la negación, pero después de eso hay un periodo donde ya uno debería empezar a salirse un poco de esas emociones y poder decir, ya está, esto es lo que tengo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuáles son los roles que vamos a cumplir? Empezar a resolver. Empezar a reorganizar la vida y darle un nuevo sentido a este hijo, porque este hijo está y también decidió vivir, o este papá está ahí y tenemos que acompañarlo hasta los últimos días y uno tiene la opción de seguir con esto o no seguir. También está la opción de no seguir. Obvio. Y también creo que es válido. Y también es válido porque en el fondo saber que viene todo esto no es menor y son muy juzgados también. Sí. Entonces, si decido quedarme en esta situación y ser el cuidador de mi hijo, de mi papá, de mi hermano, da lo mismo, ¿verdad? Ser un cuidador, entonces en el fondo tengo que empezar a asumir la situación en que estoy y tengo que encontrar también la comodidad dentro de esto, hacerla una nueva zona de confort. Es que eso es lo difícil. Eso es lo difícil, pero en el fondo lo que no hay que perder el foco, porque mientras más te entierres, mientras más te encierres, mientras menos autocuidados tengas contigo, más vas a caer en una situación así. O sea, lo importante es nunca perder el autocuidado. Nunca. Sobre todo cuando tienes redes de apoyo. Es un poco cambiar las expectativas cuando tú dices resolver la realidad. Adaptarnos, claro. Es cambiar la expectativa, porque yo creo que y me imagino que en todo orden de cosas, que esto debe ser mucho más terrible, si tiene una expectativa y no se cumplió, cuando nos quedamos pegados en esa expectativa, nos quedamos pegados en esa emoción. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Cambiar la expectativa, Exacto. Porque ya no se me cumplió. Exacto. Yo, insisto, lo digo desde una vereda, yo tengo mis 2 hijos con ningún problema. Claro. Pero insisto que las expectativas, que en todo orden de cosas se da, cambia la expectativa. Exacto. Entonces, al cambiarla podemos cambiar la emoción. Porque el duelo hay que vivirlo. Claro, no podemos, es necesario. No podemos negar el duelo, no podemos reprimirnos en el duelo. El duelo hay que vivirlo para poder resignificarlo. El duelo, de verdad es linda la palabra. Sí. ¿Y cuánto tiempo se demora ese duelo? Porque, verdad, yo llevo casi 2 años en esto y no hay un día que no llore. Lo que pasa es que, mira, han dicho que los duelos pueden durar 1 año, pueden durar 1 año y medio, 1 año en general se dice que duran los duelos, ¿ya? Pero, y esto yo te lo digo desde la vereda personal, el manual que te hablan de los duelos es un manual, pero como uno lo vive es tan distinto. Yo creo que a ti también te pasó en tu duelo con tu papá. Sí. Uno lo vive, uno se descubre en el duelo, ¿ya? Ahora, cuando uno siente que va, o sea, como que, ¿cuál es un factor preventivo en el fondo de poder vivir esto? Uno, o sea, efectivamente yo creo que es la situación más dolorosa que te ha pasado, ¿cierto? Pero en tu vida, a lo largo de tu vida, probablemente has tenido que vivir situaciones dolorosas. Claro. Has tenido que salir de situaciones complejas, ¿verdad? Has tenido que vivir crisis.
Y un factor predictivo en el fondo de que se desarrolle el síndrome tiene que ver un poco de cómo yo he salido de cada una de las situaciones Perfecto. durante mi vida, ¿ya? Si he adquirido recursos y resiliencia, es más probable de que yo salga de esto, Porque estoy preparada. porque lo he vivido de alguna Claro. forma, ¿cierto? Claro. Ahora, este impacto es más grande y puede doler más y me puede costar más salir, pero eso no significa que no vaya a salir. No significa que no puedo. No significa que no puedo. Y la expectativa de uno de sentir que puede hacerlo, pero que tiene que darse el tiempo también para vivirlo, es importante. Porque si tú lo reprimes, tú lo niegas o lo pasas por debajo, va a ser, en algún momento igual va a salir, ¿ya? Ahora, también Y va a es ser peor, creo yo. puede ser peor, o puede no detonarse en 5 años ni en 10 años, a lo mejor va a ser después. Ahora, también se entiende que tampoco te puedes dejar envolver por la emoción, porque tienes una hija a la cual tú tienes que estar ahí presente, o tienes Obvio. un papá y tienes que contenerte. A mí también me pasó. Sí. Yo lloraba a puertas cerradas porque trataba de no... Y ahí tiene uno los mecanismos de defensa también. Pero yo no me preocuparía tanto del tiempo, Jimé. Yo lo que me preocuparía es de saber si realmente lo que estoy haciendo es lo que es bueno para mí. Perfecto. Es saber si lo que si me siento bien con el cuidado que estoy ofreciendo, si me siento bien con las cosas además que estoy aportando, si es que además incluyo a gente que me quiere y que me aporta entre medio, si además sé que me estoy preocupando de mí misma. Y eso del autocuidado. El autocuidado es fundamental, Jimé. ¿Cómo lo podemos solucionar? Porque tenemos problemas también en los cuidadores del tema del peso, que uno lo puede encontrar como muy banal, pero desencadena otras enfermedades. Sí, Sí, porque que sí. sufres ansiedad, me imagino. Y Por eso supuesto. Claro, ¿no? que Y otras sí. enfermedades como asociadas como el colesterol, Claro. como todas esas cosas, porque de verdad uno... enfermedades que no existían antes. pues, Exactamente. Y que también te pueden generar un riesgo en el futuro cuidado de tu hijo. Exacto. Entonces, si yo no estoy bien, lo que uno siempre dice, si yo no estoy bien, ¿cómo va a estar bien Es que no es un la persona que cliché. estoy cuidando? La Sí, persona pues, si que no estoy es un cuidando. cliché. No es un cliché. En el artículo que yo te envié de cómo ser un buen cuidador para mi hijo, se habla de eso. Claro. Que en el fondo, de verdad, vamos a hablar del cuidado no en general, para que las personas que estén en el otro lado, en el fondo, no se sientan desplazadas. Pero en general es súper importante saber que tengo que tener estos espacios de autocuidado, porque si yo realmente no estoy bien, no puedo ofrecer lo mejor de mí. ¿Y esos espacios cuáles son? ¿Cómo son? Para las personas que no tienen cómo, no saben, ¿cómo les podemos nosotros ayudar a un autocuidado? Salir una vez a la semana, caminar, descansar, leer un libro, ¿qué? Mira, el autocuidado es muy personal también, porque tiene que ver con tus intereses y tus gustos, ¿verdad? Yo Ya. te podría decir, sería súper bueno que, no sé, una vez a la semana te vayas a leer un libro a la plaza, pero a lo mejor leer tu libro para ti No le gusta. Es una leer, lata. claro. es una lata. Pero ser un ¿cachai? hobby, digamos. Pero claro, un hobby, o no simplemente hacer cosas, sino a veces dejar de hacer. Mm. Exacto. A veces, ¿sabes qué? Echarte en la cama y ver tele. Pero darte el tiempo para Darte el echarte en la tiempo. cama, no porque Dar- tengas tiempo de hacerlo. Exacto, darte un paño de tina, ponerte crema, no sé, hacer ejercicio en la casa, a lo Porque mejor es todo tan apurado. es todo, sí, claro. Por Bueno, supuesto. es que la vida es muy apurada, imagínate en esa condición. Sí. Ahí sí que hay menos tiempo. Mira, hay como una especie de factores que yo siempre enseño, mejor dicho, ejercicios que yo enseño para el tema de cómo enfrentar un cambio. Sí. Y el cambio tiene 9 etapas. Y hay una etapa que a la gente le cuesta mucho salir, que es la etapa de la resistencia, que es muy parecido a lo del duelo. Sí. Entonces ella Porque dice, eso significa soltar. claro, entonces, ¿cómo salgo del duelo? ¿Cómo salgo de la pena? ¿Cómo salgo de esto? Dejando de resistir. O sea, yo estoy resistiendo salir de acá. Sí. Entonces yo creo que, insisto desde mi vereda, decirle a las personas que analiza si en realidad estás resistiendo a salir de ahí. Sí. Y cuando lo entiendas, dices, en realidad me estoy resistiendo. Es Voy que a dejar de hacerlo. En psicología, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama las ventajas y las desventajas del cambio. Perfecto. ¿Cuándo ocurre la resistencia? Cuando mi mente, consciente o subconsciente Sí. en el fondo, evalúa de que a pesar de que pueden haber cosas buenas con el cambio, en realidad es mucho estrés hacerlo, o tengo miedo de lo que pueda ocurrir, ¿verdad? O de las reacciones que el resto pueda tener. Porque, por ejemplo, si yo soy una persona muy autoexigente, muy responsable, me pongo todas las mochilas sobre el hombro y me hago cargo sola de esto y no pido ayuda, que es otro factor Claro. Eso quería importante. saber, ¿cómo uno pide ayuda? Espera un poquito.
Tengo déficit atencional, entonces se me va a ir la idea. Así. Se te fue. Las ventajas y desventajas del cambio. La ventaja y la desventaja. Entonces, el ejemplo, si yo sé que en el fondo todo el mundo sabe que yo soy una persona muy autónoma, muy autosuficiente y no pido ayuda, ¿cierto? Las personas tienden a cargar la ayuda también. Claro. Porque donde yo no pido, el resto también no ofrece, todo es una dinámica, ¿cierto? Todos somos responsables de todas las decisiones que tomamos. Pero si yo resulta que de repente digo, ¿sabes qué? La verdad es que me di cuenta con esta entrevista que tuvimos de que en realidad sí, me merezco tener espacios de autocuidado, sí, me merezco de repente pedir ayuda y que las personas compartamos los roles, y lo empiezo a hacer. Las personas que están alrededor tienen una reacción. Sí. Hay algunos que no van a querer, hay algunos que se van a resistir, o a lo mejor puede pasar que no me voy a dar cuenta o que voy a pensar que las cosas van a ser mal, pero voy a recibir la ayuda. Ahí estás dejando de resistir. Y ahí, en el fondo, cuando yo pierdo el miedo al cambio, cuando yo pierdo el miedo a las reacciones que puedan ocurrir o a las situaciones que yo no manejo, porque la resistencia también tiene que ver con una tendencia al control. Sí. Porque cuando yo conozco desde lo personal. Exacto, yo soy muy controladora. Y hay veces que uno dice, claro, es mejor malo conocido que malo por conocer. Claro. Pero resulta que yo estoy pensando que va a ser malo. De inmediato. Anteponiéndote. Me estoy anticipando, pero no me estoy dando la posibilidad de saber que hay cosas también buenas que pueden ocurrir. Entonces, cuando la evaluación de la persona tiene que ver con que el resultado va a ser más negativo que positivo, me resisto. Porque por lo menos controlo lo que ya tengo. Cuando suelto el control y digo, en realidad hay muchas alternativas que pueden ocurrir. Y si no ocurre, bueno, ahí me volveré a tener otra estrategia, o desarrollar otras herramientas. Entonces, bueno, lo hago. Pero lo importante es soltar un poco ese miedo a lo que vaya a ocurrir, porque es más de lo mismo, genera más angustia. Más angustia, más depresión, más síndrome. Yo siento que con todo este tiempo que uno ya ha estado viviendo esta situación, que uno tiene que vivir el día a día. Y agradecer por el día que pasó. Exacto. Y a darle para adelante nomás. Y hay una que cosa, sí, y hay una cosa que también, aunque suene cliché, que a veces los clichés son fundamentales, es el ¿qué aprendo de esto? ¿Sí? O sea, ¿en qué me transformo a través de este aprendizaje? Esa es la resignificación. Claro. Me encantó la palabra, yo la voy a usar todo el rato. Sí, ¿qué aprendo? Porque es como que ni siquiera es para qué es esto o por qué pasa esto, como ¿qué aprendo de esto que me pasó? ¿Qué aprendo de tropezarme si yo no levanto el pie en una piedra? ¿Qué aprendo? Entonces, o sea, imagínate todas las personas que no sé, tuvieron un accidente y les falta una pierna, les falta un brazo, que hagan silla de ruedas. Si pensamos desde otra vereda de la no resignificación, no tienen opción. No. Pero ¿cómo lo hago cuando ya estoy en la silla de rueda, cuando ya me falta una mano, ¿cómo lo hago con esto que tengo? ¿Cómo salgo adelante? ¿Verdad? Ahí uno puede decir qué es lo que, no sé, para qué me pasó, y puedes buscar a lo mejor explicaciones espirituales, y ahí yo creo que de repente las personas que son apegadas a lo espiritual pueden tener mejor pronóstico también, porque muchas personas yo he escuchado decir, bueno, si esto me lo mandó a Dios, lo tengo que recibir, este es el hijo que tengo, y este es el hijo que se ha quedado acá para estar conmigo, porque podría haber partido antes, ¿cierto? Claro. Uno dice, bueno, entonces démosle con esto, no me voy a seguir planteando por qué ocurrió, por qué no ocurrió, o qué es lo que tiene que ocurrir, sino, como tú dices, vivir el ahora, porque vivir un duelo adelantado genera ansiedad y angustia, y mucha depresión. Entonces, el pensar qué es lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir, yo creo que es súper doloroso vivir en esa postura. El vivirte el día a día, el disfrutar a tu hija. Es que si no, no vives. Y no disfrutas, claro. Te saltan los detalles. O sea, es tan importante que mi hija pueda controlar a lo mejor 5 minutos la cabeza, control cefálico, es tan importante que yo hago una fiesta. Exacto. Es una fiesta de algo que a lo Ese mejor... es un detalle. Es un detalle. Que a lo mejor otra gente ya listo, pero para mí es como porque tú verla de pie, exacto. Así, aunque sea con un bebé pedestador, está lo mismo, pero es un regalo. Y tú podrías decir, porque hay gente que se enfoca en el resultado máximo, el resultado grande, ¿verdad? Y puede decir, no, cuando mi hija a lo mejor camine, y resulta que tu hijo no va a caminar. Expectativas, pues te generas expectativas malas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me enfoco en que, mira, movió un dedito, mira, no sé, me miró distinto, ahora parpadea, o me parpadeó 3 veces en vez de 2, los detalles generan riqueza.
Sí. Y la riqueza hace de que uno se centre en el aquí y en el ahora, porque no te saltan los detalles. Y eso es súper Te importante. ayuda el alma, así como que uno Sí. siente como que, ay, no es todo tan malo. Sí. Así, Y bueno, aprendas a disfrutar, Claro. disfrutar las pequeñas cosas. eso. Yo siento que, no sé, tú desde tu conocimiento de psicología, siento que uno puede disfrutar cuando logra pasar por el entender. Sí. Entonces tú cuando logras entender algo, puedes disfrutarlo. ¿Y sabes por qué? Porque el entendimiento genera que tú sueltes. Mira qué Que importante. sueltes No el estaba tan control. equivocada. No, no, para nada. El comprender, porque hay una comprensión que es racional, Sí. que puede ser, por ejemplo, el diagnóstico. Yo lo comprendo, lo entiendo, ya me lo sé de memoria. Todos los papás se saben de memoria los Sí, diagnósticos. sí, sí. Y te lo pueden explicar como doctores. No, Sí. y mejor, porque hay muchos doctores que no lo explican muy bien. Pero en el fondo ese entendimiento es racional, ¿cierto? Es cognitivo, pero hay una comprensión que es total. Y esa comprensión total hace de que tú, en el fondo, aceptes la situación en que estás también, porque sueltas la necesidad de controlar lo que va a pasar, sueltas la necesidad de esperar que tu hijo sea la persona que tú querías que fuera, porque ojo con eso. Eso pasa hasta en las relaciones interpersonales. Cuando uno pone expectativas Claro. en el otro y como uno quiere que el otro sea, vivimos en frustración. Sí, y es terrible. A mí me pasa que yo siempre antes de que naciera mi hija, siempre escuchaba eso de que, no, ojalá que tu hijo nazca sano. Todos te dicen ese mismo. Entonces Sí. yo una vez dije, bueno, ¿y si no lo es? ¿Lo vas a querer menos? O sea, a Exacto. mí me interesa que sea. Y me pasó esto, pero como que lo tenía como, Exacto. y así la amo, como Y sabes sea. qué, y no solamente aceptar la situación, sino que a la primera persona que tú tienes que aceptar es a tu hijo en la condición en que está. Porque si tú esperas otra cosa, no lo estás aceptando como está. Yo creo Ni que por lo ahí estás parte todo. aceptando. Sí. Ujú. Y lo mismo en la situación, por ejemplo, de un papá enfermo. A uno le cuesta mucho entender la situación y le cuesta mucho aceptar la situación. A mí me costó mucho aceptar la situación. Y cuando lo logré aceptar, logré soltar. Mm. Más tarde, más temprano, da lo mismo. Pero en el fondo uno, cuando ya lo comprende, uno ya suelta Sí. las expectativas y te acompaña en esto que tú además estás sufriendo, porque el que más sufre, claro, uno sufre, pero uno tiene sus piernas, todavía está autónomo, ¿verdad? El que está sufriendo es el otro. Sí. Bueno, aún no aplica empatía ahí. Uno aplica empatía porque, en definitiva, vuelvo a insistir, pensando un poco en lo que tú dices, el síndrome del cuidador del adulto. Ya, toda la gente se centra en la pena que te da a ti porque la persona se va a morir. Claro. Y tu pena es la menos importante en realidad. Absolutamente, yo eso siempre Sí. lo tuve clarísimo. O sea, es esto comparado con lo mal que le Claro, está que pasando tú a la estás otra ahí persona. esperando morirte, lo que yo le decía Sí. a mi hermano, está esperando morirse mi papá. O sea, qué Él es la terrible, víctima ahora, qué terrible. no nosotros que vamos a perder al papá. Exacto. Jimena. Silvana, en tus terapias complementarias, ¿cómo tú nos puedes ayudar así como psicóloga, haces Reiki? Sí. ¿Cómo por ejemplo, en mi caso, como muchas mamás cuidadoras que te están escuchando, ¿cómo haces tus terapias? ¿Cómo involucras las terapias complementarias con la psicología? Disculpa, ¿tú muestras eso que haces en tu Instagram? Sí, tengo Para un que lo Instagram. mostremos mientras tanto. ¿Podemos mostrarlo, Mati, mientras ella nos conversa las cosas que hace? Terapias Teratais. Que son muy interesantes a propósito. Ahí lo vamos a buscar, para que tú nos comentes. Sí, bueno, ahí tengo varias cosas, pero también tengo una página web que se llama www.teratai.cl, que ahí explicamos también las terapias, que bueno, ahí tengo también que limpiar un poquito la información, porque Ya. mi mamá también era parte de las personas que hacían ¿En terapia, serio? sí, era Ya. sanadora pránica, así que ahí tengo que modificar un poquito la página, pero cualquier cosa, en mi página de Instagram voy subiendo cosas como día a día. Perfecto. Y en la página, de hecho ahí está el artículo que te digo cómo ser un buen cuidador para mi hijo. El primero. Sí, ¿Cómo Ya, ser el perfecto. mejor cuidador para mi hijo? Sí. Y ahí, si es que alguien lo necesita y lo quiere, se lo puedo mandar por interno, feliz de la vida. Ya es un artículo pequeño, pero que tiene algunos componentes que hemos dicho hoy. Y para contestarte tu pregunta, bueno, yo siempre digo que todos los caminos llegan al mismo lugar. Podemos empezar por una psicoterapia, ya directamente tratando la parte mental de todos los conceptos, cuáles son las ideas facilitadoras, las creencias facilitadoras, cuáles son los recursos que vamos teniendo, etcétera. Hay mucho material con que trabajar directamente con la persona, pero todo también depende del momento en que esté viviendo la persona en que está, porque hay veces en que estás tan agotada mentalmente, estás tan cansada y en realidad
una terapia requiere energía psíquica, requiere energía para poder hacer insight, para poder hacer procesos cognitivos, para poder cambiarlo. Entonces, cuando tú estás con esa energía y anímicamente puedes estar con depre, pero no con una depre mayor, sino que porque cuando tú estás con una depre mayor o estás con mucha angustia, con mucha ansiedad, no puedes hacer procesos cognitivos. Perfecto. Claro, ¿verdad? tu mente está en otra. O sea, claro, en el sentido de que no puedes hacer insight, cuesta en el fondo hacer cambios, porque tú no estás con tu mente en eso, no estás con tu energía ahí. Pero si estamos hablando que estás estable y estás en un proceso donde quieres entender, de que quieres participar activamente, empezar por el proceso de psicoterapia es perfecto, ¿ya? Y a eso yo voy sumando, por ejemplo, no sé, a la primera sesión, dependiendo cómo está la persona, o a la segunda, voy sumando la terapia floral, que la terapia floral lo que ayuda es a sacarte de las polaridades emocionales, ¿ya? Perfecto. Porque no hay emociones negativas, no existen las emociones negativas, hay emociones en desequilibrio, ¿ya? ¿Y cómo lo explico? Por ejemplo, el miedo es una emoción básica, ¿cierto? Que nos ayuda a escapar de las amenazas desde la prehistoria, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque No, es una alerta. es una alerta porque el miedo te activa, envía la sangre a las extremidades superiores e inferiores y te permite arrancar. Y por ende conservas la especie, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa cuando a mí ese miedo me gana y me paraliza? ¿Qué pasa con la amenaza? Te ataca. Me ataca. Te come. Y me claro. come y el instinto de conservación Ahí quedó. ahí quedó, ¿cierto? O de supervivencia, ahí quedó. Pero por otro lado, hay personas que no experimentan el miedo, que son los temerarios. Y también afectas ese instinto, porque también te pones en riesgo. Entonces, en el fondo, si tú te fijas, hay polaridades de emociones, hay desequilibrios en las emociones, pero no hay emociones negativas. Entonces, lo que hacen las flores es que te sacan de la emoción en desequilibrio y te llevan a la emoción que corresponde. Si es rabia, pero no es descontrol de la rabia. Y no es no sentir rabia, Perfecto. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, además se trabaja hay Es emociones. una desfragmentación un poco de las emociones. Te las ordena. Exacto, porque y te va llevando según lo que tú necesites. Pues, por ejemplo, si tú siempre reprimes tus emociones, probablemente las flores te lleven a llorar, Ya. o hay veces que las flores te llevan a dormir, o hay flores que te llevan a comunicar, ¿verdad? Y tú haces como una combinación de flores. Exacto, Ya. pero específicamente Según el para cada paciente. persona. Claro. Esto es específicamente para cada persona. Y las flores trabajan en la raíz, sin desmerecer a los medicamentos, que los medicamentos también, cuando las personas no pueden llegan a un momento en donde no pueden manejar lo que les pasa, que me parece perfecto porque hay que estabilizarlo, trabajan en el síntoma, ¿verdad? Entonces, lo que permite el medicamento es que al bajar los síntomas tú puedes empezar a hacer procesos distintos porque empiezas a entender las cosas de una manera más objetiva. Lo que hacen las flores es que trabajan en la raíz del problema y trabajan desde las emociones, desde estas emociones que te digo, la rabia, la pena, qué sé yo, también hay emociones que tienen arraigado en tu personalidad desde hace mucho tiempo, entonces te ayudan a transitar por este camino de forma más profunda y las terapias se hacen más cortas, ¿ya? Entonces yo hago, bueno, la psicoterapia, la terapia floral y el Reiki, en el fondo. Eso me parece fantástico. Todo paralelamente. Claro, en Ya. la terapia yo ofrezco todo, es que depende de lo que busques. Si buscas psicoterapia, yo mezclo todo. Si buscas Perfecto. solo Reiki, hago solo Reiki. Si buscas solo flores, hago solo flores. ¿Tienes consulta? Sí. ¿Dónde? Mi consulta está en el Isidoro Yáñez con toda lava, pegadito al Metro Colón. Pegadito, me tocó. Sí, Perfecto. me contactan por el WhatsApp y... ¿Damos tu WhatsApp? ¿Por qué no damos Sí, el WhatsApp? denlo. ¿Está ahí? ¿Te lo mandé, Mati? ¿O el WhatsApp no? No te lo mandé. No. Ya, dalo nomás y Mati lo anota al tiro. Ah, ya. Más 569 8232 8631. Yo quiero, mientras tanto, saludar a las personas que nos están viendo de nuevo. De nuevo. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Más 569 8232 8631. Ya, ahí sí. Ya, quiero saludar a las personas que nos han estado viendo, que nos están viendo en este minuto. Walter Jacob dice un saludito para todos. Acundis Macul también nos está viendo. Dice, saludos chicas, linda nuestra Jime. La Pris Rojas, que también estuvo acá con nosotros dándonos su testimonio. Dice, yo creo que a pesar de no querer decirlo, muchas vivimos con el miedo de que a pesar, cuando nosotras no estemos, pensando qué va a pasar con nuestros hijos. Sí, por supuesto. Porque no son autovalientes. Por supuesto. Bueno, en el caso de ella es más terrible. El hijo de ella
100% dependiente de ella, de la mamá. Por supuesto. Y nos está viendo Juan Andrés Montesinos, que él es creo que es de Maipo, él es un guaso que me sigue en internet. O sea, que me sigue en las redes sociales. Un beso, Juan. Ya, oye, Tiene mucha razón lo que dice la Pris. Es el Sí. miedo de eso de qué va a pasar después. Por supuesto. ¿Con quién imagínate. quién se va a preocupar si no estoy yo de nuestro hijo? O sea, Sí, por imagínate. eso que el autocuidado y el preocuparte de ti también es importante, porque hay circunstancias que tú no puedes manejar. Un accidente tú no lo puedes manejar. Pero lo que dependa de ti es súper importante que te puedas hacer hacerte cargo. responsable. Ocuparse. Claro. Ocuparse. Bueno, y para terminar, el Reiki lo que te ayuda es el Reiki actúa en las capas más energéticas, ¿cierto? Entonces te va limpiando, te va alineando y el Reiki actúa en cada uno de los 7 chakras principales que tienen un objetivo y tienen una misión. Y a ir destapando como capitas de cebolla van también apareciendo información que a mí me aporta. Yo tengo información cuando hago Reiki, ¿ya? Información energética. Y eso también aporta a la terapia y también te va ayudando a mejorar el ánimo, mejorar los estados emocionales, el sueño, ¿ya? Pero todo también depende de las sesiones, porque obviamente Obvio. cuando es algo simple, con una sesión basta. Claro. Cuando es algo más complejo, de repente es un poquito más... Oye, siento que este tema es como que... Sí, hay gente que lo ha agradecido acá en las redes sociales, dice, es Ay, muy qué buen bueno. tema. No, y que da para mucho más. Sí, sí. Sí, O sea, vamos a llevamos todo el casi día. una hora y yo no me he dado cuenta. No, Llevamos- y nos falta mucho Sí. por ahondar respecto Sí. al cuidador y sus cuidados. Sí. Podríamos estar hablando. Me todo el gustaría que pusiéramos de nuevo las redes sociales de la Jimena, iba a decir, nada que ver. Silvana. De la De Silvana. repente podrías poner también la página web también. Sí, puedes ahí. poner la página web porque es súper bueno que de pronto cualquier duda que puedan tener las cuidadoras o cuidadores Sí, que nos están que me viendo, escriban. que te escriban. Me imagino que también no tienes tanto tiempo para estar respondiendo todo, pero me imagino que estás Pero siempre constantemente respondiendo. Ahí Siempre está. respondo. Esa es la- Qué linda tu página. Sí, tiene musiquita. Sí, qué linda, me encantó. ¿Cómo es el nombre de la página? Teratai. Teratai. www.teratai.cl. Teratai. ¿Qué significa Teratai? Teratai significa flor de loto en indonesio. ¿En serio? Sí, la flor de loto es de transmutación. En la consulta nosotros también tenemos terapeutas ocupacionales. Ah, perfecto. Ya que- es un lugar donde tú trabajas, no es tu consulta. En mi consulta, lo que pasa es que este es un proyecto que nosotros teníamos con mi mamá, Ya, perfecto. que era de hacer como una especie de centro de psicología y terapias complementarias, ¿ya? Y ahora que mi mamá no está, estoy yo solita. ¿Cuándo ya te dejó tu mamá? El 6 de febrero. hace Ahora, poquito. es mi cumpleaños. Oh, ¿en serio? Mi Uy, papá igual se fue en febrero, pero el febrero pasado. Qué coincidencia. Sí. En numerología tiene mucho significado. Sí, sí, Sí. sí. En las flores trabaja la intuición. Ah, mira, El 6, ya. Bueno, y esto, entonces la idea es, nosotros por ejemplo ahora se nos fue a España a perfeccionar nuestra acupunturista. Tenemos una Mira, acupunturista, qué buen tenemos- centro sí, tienen. Tenemos personas que hacen masajes, que hacen talleres de meditación. Bueno, yo con mis terapias también. Tenemos psicólogo infantil, porque yo en la consulta solo atiendo adultos. Ya. ¿Ya? Pero tenemos una psicóloga infantil también. Y ahí la idea es que A se pesar vayan de que tú sumando. ¿en qué hospital trabajabas tú? En el Josefina Martín. Ya, ahí tú te especializabas, mejor dicho, tratabas gente que tiene que ver con todo este síndrome del cuidador, ¿cierto? Nosotros, yo era la psicóloga infantil y trataba a los hijos de las personas, pero en el fondo nosotros hacíamos un acompañamiento y en ese hospital se hace una escuela para las familias. Ok. Que Es se, bien se han bonito preocupado, sí, se han preocupado de tener espacios para los cuidadores dentro del mismo hospital Hospital. para que puedan aprender. Es que uno vive ahí Sí, me en lo el imagino. hospital. Cuando tú Vives. tienes un hijo, tú Vives. vives. Yo llegaba a las 10, 9 de la mañana y me iba a las 10:30 de la noche. Todo el día. En algunas partes, porque hay unas UCI que solamente hasta las 7. No, ya está ahí todo el día. Y en este centro donde estás ahora, ¿qué temas tratan? ¿Qué Eh, tipo de, está bien dicho, qué tipo de, no síndrome, ¿está bien dicho síndrome? Sí, ¿O qué tipo de enfermedades? En realidad, La que sea. no tenemos... O sea, si yo tengo una depresión por trabajo, ¿puedo ir a tratarme contigo? Sí, no, yo ya, no, perfecto. no discrimino. Ya, muy Lo bien. que sí, en la consulta yo atiendo adultos, pero si necesita a alguien adulto o alguien en el fondo, o sea, si necesita niño, qué sé yo, está. Y están, como te digo, estos terapeutas ocupacionales que se dedican a hacer férulas. Mira. Sí, se dedican a hacer férulas. Es tan también. importante ese tema porque tú sabes que no está en código FONASA las férulas. Cómo hacerlas, el TEO, entonces es Sí. muy caro. Y ahí Sí, lo tienen. Y para los niños que tienen algún tiempo, les hacen en el fondo también órtesis. Órtesis.
Sí. canaleta, todo lo que tiene palmeta. que ver. Palmeta, todo lo que Sí. tiene que ver Y esas son, me imagino que las vais cambiando cada cierto tiempo, es porque que es los como niños, la ropa. Es que los niños van creciendo. Claro. Claro, después les quedan chicos, les quedan Sitting apretados. también deben hacer, todas esas cosas como para ayudar al... Cualquier información me pueden escribir y yo los contacto para que tengan toda la Súper información buen dato, necesaria. súper buen dato Ya. para las Sí, mamás. estamos súper bien ubicados ahí al lado del Sí, Metro muy Colón. bien ubicado. De verdad que es pegado. La gente me dice, ah, no, sí, es pegado al metro. Pegado al metro, sí. ¿En la boletería? Claro, Casi. claro, la boletería al metro. Oye, tenemos que despedirnos ya, Oh, chiquillas. qué fome. Quiero de verdad agradecerles. Quiero agradecerte, Jime. Gracias. Bueno, yo quiero invitarlos a todos ustedes a que visiten las redes sociales ¿por qué te digo decir Silvana. Jime? Silvana. Jime, te tengo pegada, Jimena. De la A lo Silvana. mejor en otra vida. Sí, puede ser. Silvana, me encantó tenerte acá, en serio. Uno Gracias, aprende yo le- demasiado porque habíamos tenido mamás dando testimonio, hermanas dando testimonio siendo cuidadoras, pero necesitábamos como la información técnica, por decirlo así, de qué hacer, por qué hacerlo, cuándo hacerlo y cómo hacerlo cuando tienes el síndrome. Yo les agradezco un montón la invitación. Lo pasé muy bien, se me hizo súper corto. Es que somos tan entretenidas. Sí, Ay, sí. No podemos evitarlo. Te juro que Y- tratamos de no, pero no. Y cuando quieran cualquier tema, también desde las terapias complementarias, cualquier tema que quieran hablar, yo aquí feliz también. Perfecto. Te voy a Gracias. invitar entonces algún viernes. Muy bien. ¿Ya? Ya. Jime, muchas gracias por estar con Besitos. nosotros. Nos Muchas vemos en gracias. cualquier momento, también a ti y también a ustedes que nos escuchan y nos ven a través de Radio Touch TV. Yo los espero este viernes con otro tema de la Sexy Coach. Tengo algo preparado, pero no quiero contar porque imagínate no adelantes, resulte. no adelantes. No, No, no quiero adelantar. porque expectativa. Imagínate no resulte. Ya, pero va a estar bien entretenido e interesante. Yo me despido hasta en cualquier minuto porque estamos transmitiendo los programas en cualquier minuto. Tenemos todo el día programas acá en la radio. Les dejo un beso grande. Chao, no sé si quieren decir algo, chiquilla, antes de irnos. No, ¿No? muchas gracias. Entonces, Gracias. será hasta la próxima. Adiós. Adiós. No sabía qué hacer y abrigaba el sol con tus manos y mis ojos se desvían